Octubre, día 28 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Simón y Judas, apóstoles. De ninguno de los apóstoles nos refiere quizá menos cosas el Sagrado Evangelio que del santo apóstol San Simón. Es verdad que nos dice muy bastante solo con asegurarnos que Jesucristo le escogió para que fuese uno de sus 12 apóstoles. Elección y ministerio que por sí solos significan más que todo cuanto nos podían referir los historiadores de una difusa y circunstanciada relación de sus virtudes y proezas, pues basta la misma elección para hacer su elogio. San Mateo siempre llama a Simón el cananeo, para distinguirle de San Pedro, que también se llama Simón, y el distintivo de cananeo le tomó de la ciudad de Caná, en la provincia de Galilea, donde San Simón había nacido. San Lucas le apellida Simón el celador, Simón Celotes, o por alusión a su ardiente celo, que fue siempre como su especial carácter, o acaso principalmente porque como la palabra hebrea caná significa en griego celo y que San Lucas escribió en esta última lengua, le dio el nombre de celador, que equivale a cananeo. Para fijar el significado, equivocó del hebreo canani, que puede significar o celador o fenicio o cananeo. Asegura Teodoreto que San Simón fue de la tribu de Zabulón o de Neftalí, adelantando Nicéforo que nuestro santo fue el esposo de las bodas de Caná, a que asistieron convidados el Salvador y la Santísima Virgen, haciendo en ellas, a ruegos de esta señora, el primer milagro de convertir el agua en vino, cuyo prodigio obrado en su favor hizo tanta impresión en el novio, que todo lo dejó por seguir a Jesucristo, y de consentimiento de su esposa, a quien no había tocado, conservó perpetua virginidad en el matrimonio, sirviendo de modelo a tantos grandes santos que imitaron después tan bello ejemplo. Desde que Simón se determinó a dejarlo todo por seguir a Jesucristo, no reconoció a otro maestro, tan adherido a su divino Salvador que nunca le perdió de vista, siempre atento a sus divinas lecciones y perpetuo testigo de todas sus maravillas, sobresalió muy presto entre todos los discípulos, pero su amor con especialidad a la persona de Jesucristo y el ardiente celo que manifestaba por la gloria de su celestial Maestro, le acreditaron muy desde luego por uno de los más fervorosos apóstoles del Salvador. San Judas, por apellido Tadeo, dos voces que significan una misma cosa, siendo la primera hebrea y la segunda siriaca, y queriendo ambas decir lo mismo, que confesión. San Judas fue hermano de Santiago el Menor, hijo de Alfeo y de María, tan conocida en el Evangelio por su adhesión a la persona de Jesucristo. Ambos eran llamados hermanos del Señor, según la costumbre de los judíos, porque eran parientes muy cercanos de la Santísima Virgen. San Jerónimo llama también a San Judas Lebeo, que quiere decir hombre sabio y generoso, con cuyo distintivo le apellida igualmente el griego de San Mateo. Es muy verisímil que nuestro santo no sería de los últimos que fueron llamados al apostolado, y que teniendo la honra de ser deudo tan cercano de la Santísima Virgen, lograría igualmente la dicha de ser uno de los primeros discípulos del Salvador. Por lo menos parece cierto que fue uno de los que tuvieron más parte en la amistad de su divino Maestro, y de los que con más cariñosa confianza se atrevía a preguntarle las dudas que se le ofrecían. Después de la institución de la Sagrada Eucaristía, habiendo dirigido el Hijo de Dios a los apóstoles aquel admirable sermón que se refiere en el capítulo 14 de San Juan, como San Judas no hubiese comprendido bien lo que el Salvador quiso decir en aquellas palabras,
El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo estaré vivo y vosotros lo estaréis también. Señor, le preguntó San Judas, ¿por qué os habéis de dar a conocer a nosotros y no al mundo? ¿Por ventura vuestro reino no se ha de extender a toda la tierra? ¿No han de lograr todas las naciones la dicha de conoceros? Pues que Israel y Judá serán excluidos de vuestro reino. El fruto de vuestra venida al mundo, la grande obra de la redención, ¿se ha de limitar a un corto número de discípulos y siervos vuestros? Respondióle Jesucristo, con aquella dulzura y con aquella condescendencia que le era tan familiar, y tomando ocasión de la pregunta que le había hecho, dio la razón porque no se haría conocer del mundo, como prometía dejarse conocer de sus apóstoles, y era porque el mundo no le amaba, siendo la prueba de que no le amaba el que no guardaba sus mandamientos, Siendo San Judas inseparable de Jesucristo por el tierno amor que le profesaba, se halló presente a todos los grandes misterios de nuestra redención y tuvo la fortuna de ver muchas veces a Jesucristo después de resucitado, oyendo de la misma boca del Divino Maestro todas las verdades y todos los secretos misterios de la religión. Después de su gloriosa ascensión a los cielos y de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, participó también San Judas del consuelo de padecer por el nombre de su celestial Maestro. Muchos malos tratamientos en la persecución de los judíos movieron contra la recién nacida Iglesia. Habiendo resuelto los apóstoles salir de Judea para anunciar el Evangelio a toda la tierra, San Simón se dirigió a Egipto, donde sembró el divino grano que con el tiempo había de convertir aquella dichosa provincia en un terreno prodigiosamente fecundo de innumerables santos, siendo ordinaria habitación de tantos millares de anacoretas. Pero no bastando a la dilatación de su celo los inmensos espacios que aquel extendidísimo país corrió las vastas provincias del África, cultivándolas con tanto fruto que en breve tiempo fueron una de las más floridas y más abundantes regiones de la cristiandad. Dícese que también penetró hasta la Gran Bretaña, tan insaciable era su celo de conquistas y de trabajos por amor de Jesucristo, pudiendo parecer que no le bastaba todo el universo y que sólo él, por decirlo así, quisiera convertir toda la tierra. Según la opinión más antigua, se dilató a sí mismo hasta la Persia, donde después de inexplicables trabajos, de indecibles frutos y de innumerables conquistas, habiendo llevado la luz de la fe a las 3 partes del mundo, tuvo la dicha de coronar su apostolado con la gloria del martirio. San Judas, según el martirologio romano, fue a predicar el Evangelio a la Mesopotamia, donde hizo innumerables conversiones, y San Paulino afirma que también llevó a la Libia la luz de la religión. Hallándose en una de esas provincias, no contento con trabajar tan felizmente en la conversión de los gentiles, quiso extender también su celo a todos los fieles, dirigiéndoles aquella admirable epístola que es la última de las católicas, por no enderezarse a alguna iglesia particular, sino en general a todas. Entra protestando que ya había tiempo tenía ánimo de escribir a los judíos convertidos y dispuestos por todo el oriente, pero que al fin se veía ahora como precisado a ponerlo en ejecución, por la necesidad de oponerse a ciertos falsos doctores que corrompían la sana doctrina y llenaban la iglesia de turbación. Tiénese por cierto que hablaba principalmente de los simomanos, de los nicolaitas y de los demás herejes conocidos en la historia con el nombre general de gnósticos, cuyos extravagantes errores y cuyas estragadas costumbres describen San Epifanio, San Irineo y otros padres antiguos. En el mismo principio de su epístola hace de ellos San Judas una pintura que de ninguna manera los lisonjea, pero como el verdadero celo es sin hiel y sin amargura, no teniendo otro fin que el de la conversión y salvación de los mayores enemigos de Jesucristo, exhorta el santo apóstol a los fieles para que, con sus oraciones y con sus buenos ejemplos, trabajen con humildad en la conversión de aquellos miserables, retirándolos del fuego eterno, a donde los iba precipitando su locura. Alaba Orígenes esta epístola diciendo
que en las pocas líneas que contiene comprendió San Judas unos discursos llenos de fuerza y de gracia celestial, y San Epifanio dice que está persuadido del Espíritu Santo inspiró a San Judas el pensamiento de escribir contra los gnósticos la epístola que tenemos de él, aunque no hay cosa más cierta en el orden, al lugar ni al género de martirio que padecieron estos dos grandes apóstoles. Diremos lo que se lee en algunas actas muy antiguas y parece estar autorizado por el martirologio romano, o a lo menos en cuanto al lugar de su martirio. Después de haber corrido los dos santos apóstoles, Simón y Judas, grandes y vastísimos espacios de países por el discurso de casi 30 años, aumentando en todas partes el rebaño de Jesucristo con crecido número de fieles, se sintieron inspirados del cielo a ir a predicar la fe en el reino de Persia. Al entrar en él, se encontraron con un ejército mandado por el general Baradach, que iba contra los indios, a quien el rey de Persia había declarado la guerra. Luego que los santos entraron en el campo, todos los demonios que hablaban antes por el órgano de los adivinos y de los magos enmudecieron de repente, sin dar ya respuesta alguna. Este repentino silencio admiró y aún atemorizó a todo el ejército, y habiéndose consultado sobre él a un famoso ídolo que distaba algunas leguas del campo, respondió que la presencia de los extranjeros Simón y Judas, apóstoles de Jesucristo, había cerrado la boca a los dioses del imperio, añadiendo que era tan formidable su poder que ninguno de estos se atrevía a aparecer en su presencia. Con esta noticia, todos los sacerdotes y adivinos del ejército concurrieron en tumulto a la tienda del general, pidiendo la muerte de aquellos dos extranjeros y amenazándole con una general rebelión si no se le concedía. Baradach, hombre cuerdo y detenido, no quiso precipitar el negocio, mandó llamar a los dos santos, hízoles varias preguntas y quedó tan satisfecho y tan pagado de sus respuestas que los miró con estimación y con respeto, citándolos para una conversación particular y reservada. En ella le explicaron la santidad y la verdad de nuestra religión, le hicieron evidencia de las imposturas y embustes de todos aquellos encantadores, no menos que la flaqueza y ningún poder de todos sus ídolos, y para acabarle de convencer añadieron que daban licencia a aquellos embusteros para que hablasen y pronosticasen el suceso de aquella guerra. Respondieron todos, después de haber consultado con el demonio, que la guerra sería larga, peligrosa y sangrienta. Tomando entonces los apóstoles la palabra y volviéndose al general le dijeron: «Ahora conoceréis, Señor, la falsedad y la impostura de vuestros oráculos. Es tan falso el pronóstico de estos vuestros adivinos, como que mañana a esta misma hora en que os estamos hablando llegarán al campo los embrujadores de los indios y os pedirán la paz con las condiciones que les quisierais imponer, sin la menor resistencia». Todo el ejército estuvo aquel día en impaciente expectación hasta ver el efecto de la profecía. Llegaron los embajadores a la misma hora señalada y se concluyó la paz como se quiso. A vista de tan maravilloso suceso, no solo se convirtieron el general, los oficiales y la mayor parte del ejército, sino que, informado el rey que estaba en Babilonia, quiso ver a los santos apóstoles, y se convirtió él con toda su real familia. A este primer milagro se siguieron otros que contribuyeron a la conversión de casi todo el reino, mediante las excursiones apostólicas que nuestros santos hicieron por sus principales pueblos y ciudades. Solamente permanecieron obstinados los magos y los sacerdotes de los ídolos, los cuales, con el despecho de verse olvidados y desestimados, determinaron acabar con los dos santos apóstoles, sublevaron contra ellos al pueblo en una ciudad distante de la corte, y al mismo tiempo que los apóstoles se disponían para anunciarles el evangelio, se arrojó sobre ellos el populacho, y arrastrando al uno ante una estatua del sol y al otro ante un ídolo de la luna, les mandaron ofrecer incienso a aquellas imaginarias deidades. Mostraron los santos apóstoles el horror que les causaba aquella execrable impiedad, y al punto fueron sentenciados a muerte. San Simón, según la tradición antigua, fue aserrado por el medio, y a San Judas le cortaron la cabeza. En virtud de la misma tradición, se pinta a San Simón con una sierra y a San Judas con una hacha en la mano, como símbolos del género de martirio que padecieron.
Tardó poco Dios en vengar su gloriosa muerte, pues se dice que en el mismo punto se levantó una horrible tempestad que dio en tierra con los templos de los falsos dioses, hizo pedazos los ídolos y quedaron sepultados entre las ruinas todos los que tuvieron parte en su suplicio. Con el tiempo fueron llevadas a Roma las reliquias de los santos mártires, venerándose alguna parte de ellas en Tolosa y algunos huesos en la iglesia de San Andrés de Colonia y en la de los Cartujos. Martirologio romano. La fiesta de los apóstoles San Simón el Cananeo y San Tadeo, a quien llaman también Judas. Estos dos apóstoles predicaron el Evangelio, San Simón en Egipto y San Tadeo en Mesopotamia, después de habiendo entrado juntos en Persia y sometido una gran muchedumbre de aquella nación a Jesucristo, consumaron su martirio. En Roma, Santa Cirila, virgen, hija de Santa Trifonia, que fue degollada por Jesucristo bajo el emperador Claudio. En el mismo lugar, Santa Anastasia, la antigua virgen, y San Cirilo, mártires. Esta santa, en la persecución de Valeriano, fue cargada de cadenas, abofeteada, atormentada con fuego y azotes por orden del prefecto, Probo, y como perseveraba constante en confesar a Jesucristo, le cortaron los pezones, le arrancaron las uñas, le rompieron los dientes, le cortaron los pies y las manos, y por último la cabeza. Adornada con las galas de tantos suplicios, entregó el alma a su esposo San Cirilo, que a solicitud de la santa le había dado de beber agua. Recibió el martirio en recompensa. En Como, San Fidel, mártir bajo el emperador Maximiano. En Maguncia, San Ferrucio, mártir. En Meaux, San Farón, obispo y confesor. En Nápoles, San Gaudioso, obispo africano, quien habiendo ido a la Campania a causa de la persecución de los vándalos, murió santamente en un monasterio de aquella ciudad. En Verceil, San Honorato, obispo. En Thiers, en Auvernia, San Ginés, neófito, mártir. En Metz, San Terencio, obispo. En Picardía, el tránsito de San Suago, obispo de Amiens. En Soissons, San Laudardo, panadero. En León, San Remigio, obispo. En Tarso de Cilicia, San Firmiliano, obispo de Cesarea en Capadocia. En Pisaura, en el ducado de Urbino, en Italia, San Decenio, martirizado con San Germán, su hermano, que era diácono. En Bolonia, de Italia, el bienaventurado Morbiolo, penitente. La misa es en honor de los santos apóstoles y la oración la que sigue. Oh Dios, que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre mediante la predicación de tus apóstoles San Simón y Judas, concédenos también que adelantemos en la virtud cuando celebramos su gloria y que celebremos su gloria cuando adelantamos en virtud, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 4 del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia según la medida de la donación de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad, dio dádivas a los hombres. ¿Qué quiere decir, pues, el que les subió, si no descendió también primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que bajó es Él mismo que subió sobre todos los cielos para dar cumplimiento a todo. Y Él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que nos reunamos todos por la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en un hombre perfecto, a la medida de la edad perfecta de Cristo.
Nota, habiendo vuelto San Pablo a la ciudad de Efeso hacia el fin del año 54, se mantuvo en ella 3 años. Desde allí pasó a Corinto, de Corinto a Jerusalén, de Jerusalén a Cesarea y de Cesarea a Roma, donde estuvo preso desde el año de 61 hasta el de 63. En el de 62 escribió esta epístola desde aquella ciudad. Reflexiones. A cada uno se le dio gracia según la medida de la liberalidad de Cristo. No a todos se concede la misma o la igual medida de gracias. Distribúyelas el Señor según la infinita sabiduría de su divina providencia, pero a todos se da la gracia suficiente, la que a ninguno falta jamás. Nosotros sí que faltamos a la docilidad y a la fidelidad que debemos a la gracia. Las gracias son diferentes, divisiones gratiarum, pero el Espíritu y la misericordia que las comunica son las mismas, y uno mismo es el fin, el que Dios tiene en comunicárnoslas. Es prestarnos auxilios y medios para conseguir nuestra salvación. No nos pide Dios que ganemos 5 talentos habiendo recibido solo 1. Lo que pretende es que negociemos con Él y que se doble el caudal que se recibió. Igualmente recompensa al siervo fiel que le ganó 2, no habiendo recibido más que 2, que al que ganó 5, habiendo recibido 5. Pero reprueba y condena al siervo haragán y perezoso, que habiendo recibido 1 le enterró y no le benefició, y no supo aprovecharse de él. Lección misteriosa, pero de suma importancia para todos los fieles. Ninguno deja de recibir las gracias que le basten para ser santo. Solo resta que se aproveche de ellas, y el modo de aprovecharlas es corresponderlas, pero sepultamos esta gracia, dominando en nosotros los deseos terrenos, el amor del mundo, la concupiscencia, la avaricia, las pasiones, que todas son otros mortales enemigos de la gracia. Prevalecen en el corazón y en él la sofocan, o a lo menos la inutilizan. Ninguna gracia, por pequeña que sea, deja de ser efecto de los méritos, sangre y muerte de nuestro Redentor. Siempre nos la concede Dios, proporcionándola a los peligros en que nos hallamos. Con ella podrás resistir la tentación. Podías muy bien no haber hecho ese contrato usurario, pues ella te descubrirá su injusticia. Podías no haber concurrido a aquella casa, escollo de tu inocencia, como lo pensaste alguna vez, pues ella te hacía conocer el peligro. Podías haber recurrido al sacramento de la penitencia, como tu misma conciencia te lo estaba continuamente gritando. Podías haber acudido a la oración, podías haber reformado tus costumbres, aprovechándote de tantas ocasiones, de tantos buenos ejemplos, de que se valió la gracia para acusar interiormente tu negligencia y cobardía. No te dio gana de hacerlo. Atribuístelo a tu flaqueza, pero tu verdadera flaqueza fue tu mala voluntad. Algún día sabrás que con la misma gracia y aún con menor hicieron muchos por su salvación lo que tú, siervo ruin y perezoso, no tuviste valor de hacer. No digamos ya que la gracia fue menos fuerte que la pasión, hubiera sido 1000 veces más vigorosa que ella, si como tu corazón estaba de inteligencia con la pasión, hubiera querido estar de acuerdo con la gracia. No hay santo en el cielo que no reconozca por toda la eternidad que debió su salvación únicamente a la gracia del Salvador. No hay condenado en el infierno que no esté plenamente convencido, que no experimente por toda la desdichada eternidad que él solo fue el único artífice de su funesta reprobación. Oh, y qué grandes efectos producirá en un corazón verdaderamente cristiano esta verdad bien considerada. El Evangelio es del capítulo 15 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: esto es lo que os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo que era suyo, pero porque no sois del mundo, sino porque os elegí del mundo, yo os elegí del mundo, por tanto él os aborrece. Acordaos de la sentencia que os dije. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto lo harán
con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si no hubiera venido y no les hubiese hablado, no tendrían culpa, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras tales que ningún otro las hizo, no tendrían culpa, pero las han visto, y con todo eso me aborrecieron a mí y a mi Padre. Pero debe cumplirse aquella sentencia que está escrita en su ley: me tuvieron odio sin motivo. Meditación del odio que el mundo tiene a los buenos. Punto primero. Considera que es cosa bien extraña que los buenos sean tan mal recibidos del mundo, siendo así que ellos son la parte más sana de él. ¿Dónde se halla la realidad, la buena fe, la hombría de bien, el agrado, la cortesanía, el verdadero mérito, sino en los hombres virtuosos? En el resto de los demás hombres hay otra cosa que embuste, artificio, infidelidad, intención torcida, mala fe, pasión, envidia, malignidad y superchería. ¿Dónde se encuentra una amistad sincera, una fidelidad constante, una correspondencia firme, segura y desinteresada? Solo en el espíritu y en el corazón de los buenos, sal, por decirlo así, del distrito, del territorio de la verdadera virtud, y solo encontrarás brillanteces falsas, apariencias engañosas, ficciones, artificios y monadas. El parentesco, las conexiones, las alianzas, todo es infiel, todo es sospechoso, pues ¿en qué consiste que aquella virtud cristiana tan majestuosa, tan respetable, tan útil, tan amable, no acierte a aparecer delante de los hombres del mundo sin revolverles la cólera y sin avinagrar más su mal humor? Consiste en que la virtud es una censura incómoda, una muda pero punzante acusación de la malignidad que reina en el mundo. Un hombre virtuoso, una persona verdaderamente cristiana, no se puede dejar ver sin que su misma vida reprenda a los disolutos los más secretos desórdenes de una conciencia ulcerada. Quisieran los viciosos que todos fuesen tan corrompidos como ellos. Desearían los malos que fuese imposible la práctica de la virtud. La vida arreglada de los otros es su proceso, es su condenación. Por eso se mira siempre en el mundo con malos ojos a la virtud cristiana. Por eso se siente cierta secreta pero maligna complacencia siempre que se descubre el más mínimo defecto en los hombres virtuosos. Esta es la razón por la que nunca se quiere creer que haya verdadera virtud en las personas devotas, y de aquí nace aquella chacota impía, aquellas insulsas chufletas, con que se pretende hacer ridícula y despreciable la virtud y la devoción. De aquí aquel desenfrenarse tan furiosamente contra los devotos, a quienes se quisiera exterminar de la sociedad, de los hombres. No es ya virtud a quien se persigue los secretos, pero intolerables remordimientos de la propia conciencia, que no se pueden sofocar. Esos son los que ponen a tan mal humor a los mundanos, a los libertinos y a los disolutos. Tiempo vendrá en que se restituirá la virtud, aquel honor que ahora se le procura denigrar con tan infames calumnias, pero en la hora de la muerte, pero en el día del juicio, en el infierno, será tiempo oportuno. Te servirá mucho el conocer y confesar que alucinaste, que te aturdiste, que te engañaste. Punto segundo. Considera que el odio que los mundanos tienen a los buenos es consecuencia forzosa del odio que el mundo profesó al mismo Jesucristo. ¿Qué mayor honra, qué mayor gloria para los verdaderos virtuosos, para los verdaderos cristianos? Si el mundo os aborrece, dice el Hijo de Dios, sabed que primero me aborreció a mí. Si vosotros fuerais del mundo, continúa el Salvador, el mundo amaría lo que es suyo, pero porque no sois del mundo y porque yo os escogí, sacándoos de en medio del mundo, por eso el mundo os aborrece. La aversión que el mundo tiene a los buenos es continuación de la que todavía profesa el Salvador al Salvador del mundo. En virtud de ella se mueven los mundanos a condenar sus leyes y su evangelio. Oprímeles mucho aquella religión que condena el desorden de sus costumbres. No pueden tolerar tanta multitud de preceptos. Alborótalos la doctrina de Jesucristo. No puede ser de su gusto una doctrina que tiene tan a rayas a los sentidos, al amor propio, y pone freno a las pasiones, desagradándoles tanto el amo. Por precisión han de desagradarle sus siervos, siendo la doctrina del Hijo de Dios tan enfadosa a su perverso corazón. De necesidad le han de ser insoportables todos aquellos que le siguen. Son los mundanos enemigos declarados del Salvador, que no pueden ser amigos de los que sirven a tan buen amo. Y como por otra parte son osados, son atrevidos, a todo hacen frente,
sin que nada los contenga, ni el temor de Dios, ni el respeto de la religión, se desencadenan con toda libertad contra las personas devotas, pero ¿se ha de temer su desenfreno? Y sería mucho honor que los siervos de Dios que los amasen y los que estimasen unos hombres que aborrecen a su divino Maestro. Por lo contrario, ¿cuánto los honra el odio de este género de gentes? Muy mala señal sería si tuvieran a su favor el voto de los que desaprueban tan descubiertamente las máximas del Evangelio. Si deseara agradar a los hombres, decía el apóstol San Pablo, no sería siervo de Cristo. Pues qué vergüenza será si todavía se teme maligna crítica de estos miserables censores. Qué dolor es ver a algunas almas virtuosas tener miedo a los juicios de unos hombres que condenan la moral del Evangelio. Pues qué, ¿se ha de recelar cumplir con nuestra obligación obrar bien a vista de los que viven mal? ¿Quién ignora que su persecución es el mayor elogio de los mismos a quienes aborrecen? Después de esto, ¿quién hará ya caso de los respetos humanos? ¿Quién no despreciará sus insultos, sus irreligiosas zumbas? Seremos ya enteramente esclavos del capricho, de la fantasía y del mal humor de aquellos que abominan de la virtud, solo porque ellos hacen profesión de ser viciosos. Avergüénzome, Señor, de haber tenido miedo por tanto tiempo a un fantasma. Conozco todo el horror de tan indecente cobardía. No, mi Dios, no temería el maligno odio de vuestros enemigos. Sean también enemigos míos los que son vuestros. De esto me glorio yo, y resuelto estoy, mediante vuestra divina gracia, a no hacer ya menor aprecio a sus persecución. Jaculatorias. Cuanto más me aborrezca el mundo, más y más quiero amarte a ti, Dios mío, que eres toda mi fortaleza. ¿Quién será capaz de apartarme nunca del amor de mi Salvador Jesucristo? Propósitos. 1. Que una virtud fingida alborote los ánimos y excite la indignación de todo el mundo. No hay cosa más justa. Los hipócritas son objeto de la abominación de Dios y del horror de todos los buenos. Pero que se levanten los ánimos contra la verdadera virtud y que la virtud cristiana sufra una especie de persecución en el mundo del cristianismo, en medio del cristianismo, son unos hechos que solo por la experiencia se pudieran hacer creíbles y parecen tan opuestos a la religión como a la razón. No te admiten, pues, ni mucho menos te acobarden los modales duros, groseros, desdeñosos con que los mundanos tratan a las personas que hacen profesión de virtud, ni mucho menos extrañes la poca justicia que a éste se le hace. Antes bien, debes persuadirte que tu conducta no sea muy aprobada de este género de gentes, desde el mismo punto que te retires de sus concurrencias y comiences a reformar tus costumbres, pero guárdate bien de rendirte jamás a sus falsos juicios. Para lograr mejor esto, nunca te declares a medias por partido de Dios. Haz pública profesión de servirle, declárate abiertamente por la profesión cristiana, por la perfección cristiana. A ninguno desprecia más el mundo que aquellos devotos que se avergüenzan de los que tengan por tales. 2. Es un acto de virtud, de suma utilidad, cumplir todas las obligaciones de cristiano públicamente y de modo ejemplar. Asiste los domingos al sacrificio de la misa y a los divinos oficios en tu parroquia con modestia y con ejemplar devoción. Frecuenta los sacramentos en público y nunca te avergüences de parecer cristiano. Que el testimonio de estas santas vidas sirvan de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considera que con el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!